Seña de Francisco para presentarlo. Francisco es profesor titular de la Universidad de Santiago de Chile. Él es doctor en física por la Universidad École Normale Supérieure de Lyon, de Francia. Él fue investigador, de hecho, del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia por casi 10 años y actualmente es director del Centro para la Investigación en Materia Blanda, o Soft Matter Research and Technology Center, de la Universidad de Santiago de Chile. Él tiene diversas distinciones, entre ellas haber sido profesor invitado de la Universidad de Lyon, de Montpellier y del Colegio Físico-Químico de París, y en 1997 le fue otorgado un reconocimiento de la Cátedra Presidencial en Ciencias del Estado de Chile. Francisco además tiene una gran característica, que él realiza distintas labores en divulgación y educación en ciencias, ¿ya? Siendo actualmente vicepresidente de la Fundación Planetario y jefe de la carrera de Pedagogía en Física y Matemáticas de la Universidad de Santiago de Chile. Además, actualmente él se encuentra a cargo del perfeccionamiento de profesores para la aplicación de las nuevas bases curriculares de ciencias para la ciudadanía de tercero y cuarto medio. Dicho eso, quiero también brevemente hablar de la modalidad del webinar. Este webinar va a tener una modalidad que no necesariamente es de un presentador y el público al otro lado, sino que lo que queremos hacer es abrirlo más como un conversatorio. Yo estaré a cargo de la moderación y estaré permanentemente atento a las potenciales preguntas que ustedes tienen, de manera de hacérsela de manera pertinente a Francisco, y que esto se transforme más que en una sola presentación, en una conversación donde podamos interactuar tanto las personas que están al otro lado como yo mismo con Francisco, ¿ya? Lo último, el horario de este webinar es de alrededor de 60 minutos y pudiéndose extender en caso de ser necesario unos 20 o 30 minutos más, ¿ya? Dicho eso, le doy la bienvenida a Francisco. No sé si quiere decir alguna cosa antes de presentar o de comenzar con su presentación, o si él va a presentar inmediatamente. Bienvenido, Francisco, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Ignacio, muchas gracias también a todos los que se han conectado para conversar un poco sobre esta pandemia. Yo quería contarles, digamos, cuáles son las motivaciones que nos han llevado a iniciar algunos estudios de modelamiento matemático de propagación del virus. Bueno, naturalmente una pandemia nos preocupa a todos y nuestra familia nos hacen preguntas y había que responder preguntas. Por otro lado, mi esposa me pregunta todos los días cuándo vamos a salir de esto. Yo creo que todos nos preguntamos cuándo vamos a salir de esto y andamos buscando respuestas. Por otro lado, uno escucha predicciones, algunas muy positivas que desgraciadamente no se han cumplido, y otras muy negativas que afortunadamente tampoco se han cumplido. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el rango de validez de todas las cosas que nos dicen? ¿Cuáles son los supuestos que se hacen en la modelación de la propagación del virus? ¿Cuáles son los verdaderos indicadores realmente que nos permitirían tener cierta certeza? ¿Y cuáles serían los mecanismos de control? ¿Y qué acciones deberíamos tener presentes quizás para controlar esta propagación? Naturalmente son preguntas muy difíciles y que sentimos que por el hecho de ser tan difíciles es muy fácil de equivocarse, y en consecuencia lo que nosotros hemos planteado es más bien son planteamientos, y lo que nosotros buscamos con los trabajos que hemos estado haciendo es más bien una discusión crítica, ¿no es cierto? Porque así como funciona la ciencia, con un planteamiento y luego de esto viene una discusión donde uno naturalmente se equivoca. Es en mi experiencia personal, yo me equivoco cada 5 minutos. Y entonces es importante cuando uno hace un trabajo, sobre todo en un problema tan complejo, recibir, ¿no es cierto?, los comentarios de sus pares, de la gente que está cerca de uno, que le aportan algo, ¿no es cierto?, en el sentido de la crítica, ¿no es cierto?, cómo ven las otras personas estos análisis. Esa es una de las razones. La otra razón es que, como bien mencionó Ignacio, por alguna razón que yo nunca entendí muy bien, me tocó hacerme cargo de una carrera de licenciatura en física y matemática, en la formación de profesores. Y por alguna razón que tampoco comprendo muy bien, las cosas se han conjugado y las nuevas bases curriculares de tercero y cuarto medio
incluyen temas que son muy importantes como salud, autocuidado, ¿no es cierto?, protección del ambiente, ciencia y tecnología, en, en un esquema mucho más dinámico de lo que hemos venido enseñando ciencia en Chile, diría yo. Entonces eso me llamó mucho la atención y entonces hemos estado trabajando para la formación de profesores, tratando de transmitir el espíritu de cómo ve un científico, a veces puede ser malo, pero bueno, cómo ve un científico la formación de nuestros jóvenes en temas como son salud y autocuidado, por ejemplo. Entonces yo me decía al principio, ¿qué es esto de salud y autocuidado en Ciencia para la Ciudadanía? A propósito se llama el tema, ¿qué es esto? Y bueno, y nos podemos dar cuenta efectivamente que es muy importante. Entonces, la motivación es que vamos a tener que enseñar a los profesores de, de tercer y cuarto medio, quizás muchos de ellos ya saben mucho más que nosotros, pero cómo funciona esto. Y como somos físicos, queremos que sea cuantitativo, entonces queremos dar ciertos argumentos cuantitativos respecto de estos temas. Bueno, eso es básicamente lo que quería decir. Ignacio, ¿tú crees? Hay otra cosa también que me parece importante. Ignacio me ha comentado que la audiencia es muy variada y el tema que hemos puesto quizás puede ser una pesadilla. ¿Ah? Entonces, vamos a necesitar hacer una pequeña introducción para fijar ciertos fundamentos básicos, ¿ya? A fin de que ojalá me puedan seguir y podamos seguir entre todos la conversación. Yo quería también, antes de iniciar, dar las gracias a mis colaboradores, porque no me puedo olvidar. Está Juan Francisco Fuentalba, que está en la audiencia, que debe ser uno de los colaboradores más entusiastas que he tenido, y he tenido muy entusiastas. Rubén Montesino, muy entusiasta también de la USACH. Andrés Riva es un biólogo de la Universidad Mayor, que nos aporta la visión biológica a lo que estamos haciendo. Y Jean-Christophe Geminar, un amigo muy antiguo del Economal, con quien hemos empezado a desarrollar ciertos modelos matemáticos. Así que ese es el equipo. Nuestra capacidad de fuego no es muy grande y entonces, bueno, si hay voluntarios, perfectamente se pueden unir. Quisiera insistir también que al principio nos costaba mucho ubicarnos un poco cuál es nuestro rol, si vamos a estar del rol de los científicos o no. Y pienso que poco a poco, a mí personalmente me ha venido quedando claro que el rol que estamos jugando más bien es del ciudadano alfabetizado científicamente que quiere hacer preguntas y quiere tener respuestas concretas respecto de lo que nuestro país está haciendo para enfrentar esta pandemia, por ejemplo. Entonces, un poco esa es la idea. Nosotros no somos especialistas, pero sí tenemos formación suficiente como para hacer preguntas de manera fundamentada y poner ciertos argumentos cuantitativos, esperando que haya una respuesta cuantitativa también. Y en ese sentido quizá ha faltado un poquito de debate a nivel cuantitativo. Dicho eso, entonces, si tú me permites, Ignacio, voy a empezar un poco con la intro. Les preparé una introducción pequeña. Adelante, por favor. Perfecto. Yo te digo, sí, dale nomás perfecto. Yo te digo si está todo bien respecto a la presentación. Ahí Ya. yo al menos estoy viendo la presentación y sí, ahí ¿Se estamos. ve? Sí, veo perfecto, Ya, entonces, gracias. bueno, perfecto, gracias. Entonces, vamos a tener que fijar alguna idea. Entonces vamos a querer hacer las matemáticas de la propagación de los infectados, de los recuperados, de los susceptibles. Entonces vamos a empezar con un modelo muy simple para fijar alguna idea e introducir los parámetros fundamentales sobre los cuales vamos a conversar y sobre los cuales tenemos que controlar, los parámetros que en efecto tenemos que controlar, ¿ya? Entonces vamos a tomar un modelo muy simple, vamos a pensar que hay susceptibles, personas que no han sido contagiadas, vamos a pensar que hay personas que han sido infectadas y personas que se han recuperado. Entonces, al principio todos sabemos que llegó el virus, ¿no es cierto? Ciertas personas se contagiaron y empezaron a contagiar a sus vecinos libremente, ¿no es cierto? Estas personas se mueven libremente en la población y la probabilidad de encontrar a otra persona que haya tenido el virus o que se haya recuperado es pequeñísima, entonces estas personas contagian libremente, ¿no es cierto?, a una cierta tasa y hay muy pocos recuperados y la pandemia progresa exponencialmente. Voy a mostrar más ratito, en 2 segundos más, por qué progresa exponencialmente. Eso es al principio.
La pandemia progresa exponencialmente. Luego de que ha pasado un buen rato, que no estamos ahí todavía, entonces va a empezar a haber un número importante de personas que han sido contagiadas y un número importante también de personas que se han recuperado, ¿no es cierto? Y las personas que portan el virus van a seguir interactuando con el resto de la población, ¿cierto? Y van a tener una cierta probabilidad de encontrar una persona que no ha sido infectada, pero también una cierta probabilidad de encontrar unas personas que se han recuperado. Entonces, nos podemos encontrar con una situación así, donde este rojo que se está moviendo en la población, ¿no es cierto?, tiene contactos con personas y tiene más contactos con personas que se han recuperado y eventualmente le cuesta más tiempo infectar a otra, es decir, que eventualmente se recupera sin lograr infectar a alguna persona con la que tuvo contacto, y en tal situación se recupera y no hay más propagación. Entonces eso sería como los estadios más tardíos de la pandemia, donde se ha contagiado un número muy importante de la población. Entonces ahí se detiene y la pandemia estaría en control, y eso es un poco lo que nos decían sobre el efecto manada, ¿no es cierto? Que iba a haber un número muy significativo de personas contagiadas y que eso iba a ser un efecto pantalla. No estamos ahí, no hemos llegado ahí y es muy probable que no lleguemos ahí. ¿Cuál es el número más importante que tenemos que tener presente para el control de la pandemia? Es el número de reproducción de base, le llamamos R0, es el parámetro por lejos más importante de la propagación en toda enfermedad. Es el número promedio de susceptibles que un infectado contagia durante el periodo que es contagioso. O sea, cuánto al principio nos decían, bueno, 0,33 por día y un infectado duraba 14 días. Entonces es 0,33 por 14. Como 3 o 4 personas se estaban contagiando por un infectado, era lo que nos informaban. Vamos a hacer una pequeña hipótesis básica para hacer unos números y demostrar el tamaño, por ejemplo, que alcanzaría una pandemia. Sin hacer matemáticas muy difíciles, tenemos que hacer algunos supuestos, pero hagámoslo nomás. Vamos a asumir que el tiempo discreto, por ejemplo, una semana, vamos a suponer que tomamos un infectado que se mejora en una semana. Vamos a suponer que el tamaño de la población es grande, le vamos a llamar N. Y vamos a suponer que al principio tenemos susceptibles, que son N-1, porque tenemos un infectado y no tenemos ningún recuperado. Entonces vamos a hacer otro supuesto, vamos a decir que no hay una fase de incubación, por ahora, después lo vamos a complejizar. Y vamos a suponer que un individuo recuperado no se muere para no tener que llevar tantas cuentas y poder hacer un calculillo fácil. Y vamos a decir que queda inmune, lo que probablemente tampoco es cierto, porque sabemos que que la inmunidad, ¿no es cierto?, se estaría perdiendo en 2 o 3 meses a futuro y habría pérdida de inmunidad, ¿no es cierto? Entonces eso no es una hipótesis que estamos haciendo desde el punto de vista del modelamiento, no es una buena hipótesis en términos reales. ¿Cómo calculamos R0? Vamos a definir P como la probabilidad de un infectado infecte a cualquier susceptible durante el periodo que es contagioso. Y vamos a elegir una semana como su periodo de actividad. Es decir, esta persona se contagia desde que tiene contacto y se mejora en una semana. Es un modelo matemático, estamos hablando de modelos matemáticos. Simple para poder sacar una conclusión simple. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que N es 1000 y que esta probabilidad es ser 0,25 en una semana. ¿Cuál es el promedio de infectados que un infectado produce en un periodo de una semana? Bueno, ese es precisamente R0, ¿cierto? Entonces va a ser, el número promedio va a ser el número susceptible por P. No, es decir, 999 por 0,025, es decir, 2,5 en este caso, en este ejercicio. Entonces, en este ejercicio, con esa probabilidad de contagio por semana, entonces un infectado va a producir 2,5 personas y luego se va a recuperar, entonces la pandemia va a prosperar. Este es el modelo de, esta idea son de un modelito de Reed Frost de 1928 y les cuento un poco. Reed Frost eran dos profes en Johns Hopkins University y hicieron este modelito para explicarle a los alumnos de medicina cuál era la gran variabilidad que podía tener una infección, una epidemia. Y ellos nunca publicaron su trabajo y tiene un valor pedagógico también muy, muy importante. Después se publicó por otra persona. Bueno, la pregunta que viene a continuación, que es más importante que la anterior, es ¿cuál es la condición para que la pandemia se detenga entonces? ¿Cuál es la condición para que tengamos este efecto manada?
Bueno, tenemos que llegar a que el R0 sea 1, es decir, que se contagie 1 y se recupere 1. Ahí vamos a estar en el equilibrio perfecto. Si, no perfecto, pero un equilibrio. Si se recupera más de 1 en el periodo, perdón, si contagiamos más de 1 en el periodo, entonces vamos mal, ¿cierto? Si contagiamos menos de 1 en el periodo, vamos bien porque se va a ir reduciendo. Entonces la condición es R0 igual a 1. Lo cual significa que hay que reducir el número de susceptibles. Entonces aquí es el calculito. Entonces hay que poner P, que era la probabilidad anterior, por S, que es el número susceptible, y tomamos P igual a 0,025, es decir, nos da S igual a 400. Es decir, se contagia solamente una fracción de la población, el 60%. Es del 60% de la población se contagia. Ah, interesante. Entonces no es necesario, tenemos alguna idea ya que no se va a contagiar toda la población, que el numerito R0 es fundamental, ¿no es cierto?, para determinar cuál es el tamaño de la pandemia sin ningún control, por supuesto. Podemos hacer algo más sofisticado, que es calcular cuál es el verdadero tamaño de la pandemia en función del R0. A ver, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a decir que tau es la fracción de la población infectada y 1 menos tau es la población, 1 menos tau también, ¿no es cierto?, va a ser la probabilidad de que un individuo elegido al azar no sea infectado por ningún individuo infectado. Es decir, tau es la población infectada, 1 menos tau es la población no infectada. Entonces, ¿qué es lo que está aquí? 1 menos P es la probabilidad de que un individuo no sea infectado por ningún otro. Entonces, 1 menos tau es la probabilidad de que un individuo no sea infectado por ningún individuo infectado. Es decir, 1 menos P por 1 menos P por 1 menos P, n tau veces. Es lo que está escrito aquí. Las matemáticas son un poquito difíciles, pero se los quiero mostrar para que vean que no hay misterio. ¿Podemos resolver esta ecuación? Esta es la solución de la ecuación, no importa las matemáticas, simplemente importa un pequeño argumento para llegar a esta formulilla de aquí. Un ejercicio de probabilidades. Y llegamos a esta formulilla. Podemos plotear esta formulilla, que es tau versus R0. Tau es la fracción de la población infectada, es decir, el tamaño de la epidemia. Y R0 es el número de reproducción de base. ¿Cuánto no infectado reproduce un infectado en el tiempo de vida? R0. R0, Francisco, ¿sí? una consulta. En ese gráfico, ¿cómo se interpreta la curva que está ahí? ¿Esta curvita? Ujú. Bueno, entre 0 y 1, el individuo se recupera antes de contagiar otro nuevo. La pandemia no prospera. Toda la parte de izquierda de la curva izquierda superior, la pandemia no prospera. Toda la parte a la derecha, la pandemia prospera. Y en la división aquí encontramos el tamaño de la pandemia. Entonces, si tenemos, por ejemplo, R0 igual 2, tenemos 80% de la población que se contagia. Si tenemos R0 igual 3, 90 prácticamente. Entonces, a partir de R0 2,5 se contagia prácticamente toda la población. Entonces, hay una sensibilidad enorme al tamaño de la pandemia, a la fracción de las personas contagiadas, en torno a R0 igual 1. ¿Ok? Porque esta curva es como un escalón así. ¡Tuc! Es muy sensible. Entonces, el tamaño de la epidemia está dado por esta curvilla, que es muy sensible a R0 chico, cerca de 1, y muy poco sensible a R0 grande. Con eso tenemos bastante información para interpretar lo que nos están diciendo. Entonces vamos a ver cuál es el efecto de la vacunación, por ejemplo. Vacunar significa reducir el número de susceptibles. Entonces vamos a suponer que vamos a reducir los susceptibles en la mitad porque hemos vacunado, por ejemplo, la mitad. Entonces lo que hay que hacer es reducir los susceptibles y en esta formulilla reducimos los susceptibles. No es muy difícil, no importa. Lo que importa es que podemos de nuevo calcular esta situación y la podemos retrasar con esa hipótesis y tenemos esta otra curva. Y esta otra curva es mucho menos violenta, mucho menos peligrosa. Dice que podemos tolerar en una pandemia, en este caso, de la mitad de la población contagiada, podemos tolerar R0 igual 2, es decir, un infectado puede contagiar a 2 en el periodo que es contagioso. Igual lo podemos tolerar y nuestras mediciones de control son mucho menos restrictivas. De manera que una vacunación, todos sabemos, va a funcionar. Y lo único nuevo que estoy diciendo es cuán bien puede funcionar
y cuáles son las magnitudes de la intervención que hay que hacer en función de cómo se comporta esa pandemia, es decir, R0. Ok. Ahora voy a hacer un numerito, y con esto ya no vamos a hacer mucha más matemática. Al principio dije que la pandemia crecía exponencialmente. Creo que es muy importante darse cuenta de lo que significa una progresión exponencial. En este periodo de confinamiento vi así como en diagonal Chernobyl, y que es una serie que todos la habrán visto, me imagino. Y esto es realmente, la pandemia, la provocación de la pandemia, es realmente una reacción nuclear. Y hay que tenerlo muy claro. Es una reacción nuclear, exactamente lo mismo, donde las cosas prosperan muy rápidamente y es muy difícil de controlar. Y vean Chernobyl si no lo han visto, a mí me encantó. Ya, ¿por qué digo eso? Al principio de la pandemia crece exponencialmente. Hagamos un ejercicio para demostrar eso, por qué crece exponencialmente. Entonces vamos a tener un número de casos totales que nos informan todos los días, ¿no es cierto? El número susceptible es el resto. Infectados activos no nos informan porque no sabemos, lo calculamos, no lo sabemos muy bien, no importa. Hagamos un calculillo. Entonces, vamos a decir que P es la probabilidad que un infectado contagie a cualquier susceptible por unidad de tiempo. Y nuevamente vamos a hacer trampa, vamos a tomar que la unidad de tiempo es otro TO. La unidad de tiempo es el periodo en que este infectado es contagioso. Así que voy a tomar esa como unidad de tiempo. Entonces, si tomo esa como unidad de tiempo, y estos son los susceptibles, por P es el número que un contagiado me produce, el R0, este numerito de R0, por el número de infectados que tengo, es la variación diaria de infectados que me dan. Entonces, R0, por el número de infectados que tengo, es el número de contagios diarios, el número que nos dan, es el número que nos dan todos los días. Y ese se puede escribir como el número de susceptibles que tengo por la probabilidad de que uno contagie, y entonces este es R0. Lo que estamos viendo todos los días es R0 por el número de infectados, si es que elegimos la unidad de tiempo igual a 14 días. Ok, entonces hagamos este ejercicio. Entonces supongamos que empezamos con I, un infectado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Voy a elegir 2 para que me sea fácil. Voy a suponer que R0 igual 2. Este vale 2. Y todo lo voy a ignorar porque lo tomé igual a 1. Entonces, paso con 1, y 1 me da origen a 2. La primera semana, tomo la unidad de una semana, por ejemplo, 2. Entonces, I que era 1 ahora vale 2, delta C vale 2, C vale 3, ¿ah? Porque la C es el número de contagios totales, así que la suma de todo esto. A la semana siguiente, este se mejora, contagia 2, este se mejora, contagia 2, voy a 4, 4, 4, sumo 7. Y estos 4 se mejoraron y entonces estos me dieron origen a 8, así que tengo 8, qué sé yo. Y entonces, en esta línea tengo los infectados y de aquí para atrás tengo los contagiados totales. Entonces, y los calculé aquí y entonces después los ploteamos y nos damos cuenta que ambas cantidades, tanto C como I, van exponencialmente y van muy rápido dependiendo de R0. Entonces eso es muy peligroso. Esto va a ir muy rápidamente, dependiendo de R0. Perfecto, entonces, moraleja, R0 es fundamental, me da la velocidad de evolución, me da la tasa de contagio, y muy importante también que el motor de los nuevos contagios no es C, el motor de los nuevos contagios son los infectados que tengo, es decir, esta fila es el motor, I es el motor, no es C. Perfecto. Y de eso no sabemos nada, porque no sabemos cuáles son los activos. ¿Ah? Los activos no sabemos, porque son los que se mejoraron, sabemos los que se contagiaron más o menos, y los que son activos no sabemos. Es más, tampoco sabemos mucho los activos porque hay asintomáticos, eso nunca lo hemos detectado. Ahora estamos detectando un poquito. Ya, Francisco, ¿Sí? una consulta. En ese sentido, cuando uno ve los reportes diarios, que mucha gente está, y los noticiarios siempre están atentos a los reportes diarios, y cuando los reportes en general se enfocan en que llevamos tal número de contagiados acumulados, lo más importante debiese ser el número diario de contagios reportados, ¿no es cierto? En el sentido de lo que tú estás mencionando en tu ecuación. Claro, estoy diciendo que en realidad el motor es un número que no sabemos con precisión. El motor son
todos los infectados, y los infectados, vamos a ver en un rato más, incluyen asintomáticos, que es una proporción importante. Entonces, hay una estimación que la podemos ver más tarde, que lo que detectamos en realidad son un cuarto de los contagios totales. Y eso es problemático, porque no detectamos muchos asintomáticos y estamos perdiendo la mitad más o menos de los que tienen síntomas leves, que no se reportan, que no van quizás a hacerse los exámenes y quizás siguen haciendo su vida independientemente. ¿Mm? Y lo que quiero decir que el motor es I, que es un número que no sabemos bien. De hecho, bueno, quizás más adelante puedo desarrollar un poco más esa idea. ¿Ya? Ok. Yo quería simplemente, ahora ya me puse un poco, bueno. Ok, los modelos que se usan son SIR, que significa susceptible, infectado, recuperado, susceptible, expuesto, infectado, recuperado. No importan mucho las ecuaciones. Lo importante es que lo que dije antes se puede escribir en estas ecuaciones. No hay ni un misterio. Lo que dije antes, lo que hice en la diapo anterior, es exactamente lo que está en esta. Lo único que está escrito un poquito distinto es que ahora apareció un beta, que es la tasa de contagio. Bueno, este beta, la tasa de contagio, es igual a P que tenía antes, la probabilidad de que un infectado contagie a cualquiera. Ese es P es igual a beta sobre N. Y esto es todo lo que cambió respecto a la ecuación anterior, de manera que R0 ahora se escribe beta to, ¿ok? Porque el N lo escondí en alguna parte. Y eso es todo. Entonces, el R0 ahora es beta to. Entonces, si queremos saber R0 en términos de la información que nos da, es beta to, es la tasa de contagio por el tiempo de recuperación. Y vamos a ver que naturalmente es el parámetro más importante. Lo que podemos sacar de este modelo SIR es que hay un efecto que podemos definir un R, que también a veces nos informan del R, que toma en cuenta el efecto manada, es decir, que toma en cuenta de que está reduciendo el número de susceptibles, es decir, tenemos el beta por el S dividido por N. Entonces, S es el número susceptible que va a ir disminuyendo respecto al número total de la población, de manera que el R va a ir naturalmente disminuyendo. El R0 era lo que teníamos inicial, cuando S es igual a N, pero hay un R que es el que va a ir tomando en cuenta de este efecto de manada. ¿Okay? Ya, esto es importante. Nos tomamos ese trabajo de introducir esas ecuaciones para poder hablar del PIC, porque estuvimos 2 meses escuchando del PIC, ¿cierto? Escuchamos que había que ver un PIC, iba a haber un PIC, que había que aplanar una curva. No sabíamos bien de qué estábamos hablando. Entonces, si tomamos el modelo anterior y lo resolvemos, y ponemos acá el número infectado versus el tiempo que pusimos en semana, vemos que si R0 es grande, entonces es la famosa solución, y se contagia, con R0 igual 3, se contagia prácticamente el 90% de la población. Así que, terrible. Este con 2,5, terrible, 80% de la población. Este con 2, 60% de la población. 1,5, 1,5 lo tenemos por aquí, es como 40% de la población. Ya, entonces, ¿cuál era el argumento? Entonces decía, no podemos crecer a R0 o a tasas muy grandes porque la capacidad de nuestro sistema hospitalario es limitada, ¿cierto? Entonces había que poner una línea acá, ¿no es cierto?, para decir, no podemos tener un pic mayor que algo. ¿Cuál es el valor de ese pic? Yo lo calculé aquí, ese es más o menos el siguiente. Tenemos de capacidad UCI más UTI como 3.000. Y los UCI más UTI, los enfermos UCI más UTI, son como el 5% de los infectados, ¿ya? Y eso me da como 60.000. Pero como no conocemos la mitad, más o menos 30.000, que es más o menos lo que tenemos ahora. Es decir, estamos ahora así como, no, perdón, como lo que teníamos hace un tiempito, pero por ahí, como 30.000 infectados, por ahí anda. 30.000 infectados, eso es lo que nos permitiría funcionar más o menos en el límite de la capacidad hospitalaria. Entonces, esta línea roja que puse aquí, el criterio para tirarla acá es la capacidad del sistema hospitalario. ¿Mm? Y entonces, esta línea roja es una fracción de la curva, 5%, digamos. Perfecto.
¿A qué le llamamos intervenciones? ¿Qué le llamamos intervenciones? Cuando tomamos una medida, ¿no es cierto?, una intervención, le llamamos a, básicamente lo que estamos haciendo, a reducir R0 de alguna manera. Entonces aquí pusimos un monito, cómo se reduce el tamaño de la pandemia en función de la intervención. Entonces empezamos en 2,5 y hacemos una intervención, no me pregunten todavía cómo, y reducimos R0 en 1,5 y pasamos de esta curvita a esta otra curva. Luego podemos hacer una intervención que nos lleva a R0 igual 1, 0,85 y vemos que la pandemia disminuye, ¿no es cierto? Relaja, el número de contagiados disminuye exponencialmente. Y aquí algo muy, muy, muy importante es que R0 se puede descomponer en estas tres cantidades, que es, es P1, es la eficacia, no es bueno llamarlo la eficacia, pero es la eficacia de un contacto, es decir, cuál es la probabilidad de transición en un contacto, entre que una persona se encuentra con otra, ¿no es cierto?, a una cierta distancia. Ese P1. Entonces P1 es importante. Nu es la frecuencia de contacto y To, nuevamente, es el tiempo de recuperación. Estamos hablando de más o menos 14 días. Entonces, la eficacia del contacto significa que hay que usar mascarilla, porque queremos reducir R0. Queremos reducir a toda costa R0. Hay que usar mascarilla, hay que lavarse las manos, hay que mantener la distancia, hay que tener mucho cuidado. Eso no hay que ir a la feria, ¿no es cierto? Eso disminuye P1. Nu, el número de contacto por unidad de tiempo. Bueno, nos confinan, ¿no es cierto? Para que salgamos menos, ¿no es cierto? Para que no estemos menos tiempo en la calle. Entonces, hay que someterse a confinamiento, hay que evitar la frecuencia de contacto, ¿no es cierto? No hay que ir a la feria, ¿no es cierto? Y no hay que regatear en la feria. Si uno va a la feria tiene que ir derecho en un lugar. Si uno regatea, entonces aumenta el número de contacto, aumenta la probabilidad. To es el tiempo promedio de recuperación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Trazabilidad. Trazabilidad significa que cuando una persona está contagiada, uno la confina, la lleva a una residencia sanitaria y ¿qué efecto tiene? Es como si se recuperara al tiro, porque ya salió del circuito y entonces no puede contagiar. Eso significa, en promedio, reducir todo. Así que lo que en efecto tenemos acceso es R0. Eficacia del contacto, número de contactos por unidad de tiempo, trazabilidad. Esas son las tres cantidades que están en el modelo y esas son las tres cantidades que determinan si la pandemia progresa o no progresa. Francisco, ¿Sí? una consulta. ¿Te puedo hacer algunas preguntas del público también y temas relacionados con esta diapositiva? Claro, por Una, supuesto. una tiene que ver con cuáles son los supuestos que están por detrás por ejemplo, estas ecuaciones, porque imagino que hay varios supuestos que uno asume como ciertos, tanto en función de la veracidad de los datos que tenemos o también no sé, porque yo tengo entendido, hay una pregunta, por ejemplo, de cómo se toman en cuenta los contagios activos, ¿ya? Y los contagios activos, me imagino yo que son aquellos que están con capacidad de contagiar, y en este caso uno puede estimar que son, no sé, 14 días de recuperación, pero esos datos que quizás son variables, ¿cómo nosotros o cómo tú de alguna manera puedes asumir o utilizar ciertos supuestos para que los modelos funcionen y arrojen ciertas predicciones que puedan ser más o menos creíbles? El tema de movilidad que conversábamos el otro día, por ejemplo, ¿te puedes referir a eso? Claro, por ejemplo, mira, por ejemplo, en el tema de la recuperación, estos parámetros, ¿cuántos supuestos tienen? Tienen como 1000 supuestos, ¿ya? Pero eh, la pregunta es esta, y nosotros no somos los únicos que nos preguntamos esto, sino que ¿cuál es el interés de hacer un modelo matemático? Uno lo puede hacer muy simple o lo puede hacer muy complejo. Entonces, el punto es que ni siquiera los expertos que llevan mucho tiempo haciendo modelos, está claro eso. Entonces, lo que uno tiene que hacer es un modelo simple que le dé una idea de lo que puede estar ocurriendo y que le permite identificar lo que es importante y lo que no es importante, por un lado. Y un modelo complejo, sí que uno tiene que tener en cuenta gran detalle. Esa es un poco la filosofía. Un modelo complejo para resolver un problema simple no es buena idea. ¿Ya? No hay que olvidarse de lo que decía Einstein, que la simplicidad de un criterio en la teoría. Mientras más simple, mejor. Tiene más verdad.
respecto a los datos, respecto a la validez de los supuestos, naturalmente el modelo que pusimos, el CIR, es un modelo determinista, que es un modelo que asume que todo el mundo se comporta de la misma manera, es un modelo para el promedio. Eso es los modelos que están escritos ahí. Pero igual sirve. No va a cambiar tanto la realidad del modelamiento en cualitativamente si que usamos eso. Pero si queremos predecir los ritmos verdaderos del sistema de salud, vamos a necesitar mayor complejidad. Entonces acá, por ejemplo, reducimos un poco. Acá, por ejemplo, lo que hicimos fue, disculpen, ¿eh? Aquí hay un elemento para responder la pregunta que tú mencionabas. Hay una distribución de comportamiento en la población, ¿cierto? Aquí se pudo determinar, por ejemplo, después del contacto, cuántas personas, con qué probabilidad una persona empieza a desarrollar síntomas. Entonces aquí vemos que en este estudio se determinó que después de 5 días, la mitad de las personas desarrolla síntomas. Que después de 10 días, todas las personas desarrollan síntomas. Pero esos síntomas empiezan a desarrollarse los primeros 2 días, por ejemplo, y se distribuyen de esta manera. Esa complejidad no está en el modelo que puse antes. ¿Ah? No está. Respecto de los 14 días, por ejemplo, que también se preguntó, aquí hay un estudio que salió en esta revista de mucha reputación sobre el análisis de copias de RNA que se pueden obtener, ¿no es cierto?, de muestras de la garganta, ¿no es cierto?, y de nasofaringia, creo que es, ¿no es cierto? Hay una dispersión grande, pero esto está en logaritmo, o sea, aquí el número de copias que uno puede obtener es día a la 10, día a la 5, ¿ya? Acá esto también se pueden obtener copias de RNA que determina básicamente la carga viral, ¿no es cierto?, en las secreciones, ¿no es cierto?, y también en las deposiciones. Y aquí podemos ver bueno, uno puede tirar estas líneas, ¿no es cierto?, que nos dan una indicación de cuáles son los rangos en lo que puede ocurrir. Y puede tirar una línea acá que corresponde, por ejemplo, a día a las 5 copias de RNA por ml, que se estudió en células que esto no tendría suficiente carga viral como para dañar a las células. ¿Te fijas? Entonces aquí, con estas mediciones, podemos determinar que en promedio, una persona después del día en que presenta síntomas puede tener menos, su carga viral puede bajar lo suficiente como para que ya no sea más contagiosa. Y de ahí vienen más o menos los 14 días. Pero naturalmente se va a necesitar más complejidad porque hay personas que se van a tomar mucho más tiempo en recuperarse, eso sabemos, ¿no es cierto? Cuando veamos los ritmos del sistema hospitalario nos vamos a dar cuenta que personas que tienen graves, ¿no es cierto?, se van a demorar más. En promedio vimos, nuestros datos ahora nos dicen que en la UCI, la UTI, las camas básicas, las camas medias y los tiempos son bastante más largos. Pero desde el punto de vista del modelamiento, ahí no es tan importante porque esas personas no van a contagiar. Es muy importante desde el punto de vista de lo que pasa con los ritmos del sistema hospitalario, para ponerlo en las ecuaciones, pero no es importante para la propagación de la pandemia. Siempre nos dicen, la pandemia, yo creo que eso es verdad, se controla afuera, no en los hospitales, hay que controlarla afuera. Y eso creo que es fundamental tenerlo presente, se controla en el R0. Y, oye, una pregunta, y en ese sentido, siguiendo lo mismo que estás diciendo de que se controla afuera, ¿qué tiene que ver esto de todos los datos que nos han entregado de movilidad, que dicen que, bueno, hay diferentes datos, ¿no es cierto?, que provienen de diferentes estudios sobre movilidad? ¿Cómo ves tú el tema de esos indicadores de movilidad, cómo incorporarlos y qué tanta información pueden generar para ver el tema de modelar el R0? Es una tremenda pregunta, gracias por esa pregunta. Claro, vamos a encontrar efectivamente, ahora espero que haberlos convencido que R0 es importante. ¿Cuál es la relación ahora todos estamos de acuerdo que R0 es el parámetro y tiene 3, se divide en 3. ¿Qué relación hay entre movilidad y R0? No han dicho, no han dicho hay que reducir la movilidad un 60% para controlar esto. Entonces, primera pregunta que tenemos que hacer, ¿qué relación hay entre la movilidad y P1, número de contacto, y TO? Esa es la pregunta importante. Esa es la verdadera pregunta. ¿Qué relación hay? No sabemos. Le vamos a mostrar un ejemplo, por ejemplo. Le vamos a mostrar un ejemplo. No vamos a saltar todo esto.
Eh, sí, discúlpenme, tengo... Ah, quizás acá me resultado rápido. Sí. Les voy a mostrar, si está Rubén por ahí. Bueno, este es un trabajo que empezamos a hacer con Rubén Montesino, debe estar en la audiencia, muy entusiasta también. Eh, no, entonces nos dijeron, tenemos movilidad, por ejemplo, podemos sacar una movilidad del cruce de antena. No sé si escucharon eso, la movilidad UDD. Ha salido en el Mercurio un artículo, ¿no es cierto?, de cómo medir movilidad. Buen trabajo, interesante. Y entonces esto mide los cruces entre las antenas. Porque una persona tiene su celular y se está desplazando en la ciudad y entonces tiene que desconectarse de una antena y conectarse en otra. Entonces uno puede censar los cruces de la antena. Y entonces lo que reporta la UDD, la Universidad del Desarrollo, es el número de cruces de antena por habitante. Y bueno, y eso lo reporta para cada comuna. Hay una movilidad interna, una movilidad externa, si uno sale o entra de la comuna, si se desplaza alrededor de la comuna. Y se ve acá un efecto, una reducción de los cruces de antena muy significativa para el cierre de colegio. Y aquí se ve una pequeña reducción para la cuarentena total. Y se ve una progresión muy lenta, ¿no es cierto?, a medida que progresa el tiempo y vemos que aumenta. Pero vamos a ver que la pandemia se ha estado controlando. Entonces, es muy difícil porque esto aumentó y la pandemia fue al otro lado. Bueno, entonces la pregunta es, bueno, ¿cuáles son los verdaderos indicadores de la pandemia? Esta movilidad va para arriba y la pandemia va para abajo. ¿Cómo es esto? Hay un problema. A lo mejor la pandemia fue hacia abajo, aun cuando la movilidad aumentó. Es una posibilidad. La otra posibilidad es que que este indicador tenga relación con otra cosa y que no sea lo suficientemente fino como para darnos indicaciones de si estamos controlando o no estamos controlando. Entonces, esto es algo que hicimos con Rubén, por ejemplo, y uno puede determinar que eh, los cruces de antena en realidad miden la distancia recorrida por una persona, por un habitante de una comuna. Entonces, lo que hicimos aquí fue poner la distancia recorrida por habitante de cada comuna versus la distancia entre los supermercados. Y no es mala la correlación. Si uno hace otra cosa, esto es una nube. Pero aquí vemos que efectivamente las comunas muy grandes, que tienen pocos supermercados, están por acá arriba, recorren mucha distancia. Las comunas más chicas, no más chicas, pero las comunas que tienen más supermercados, recorren menos distancia. Santiago, por ejemplo, que tiene un comercio bastante denso, recorre poca distancia. Entonces, esta movilidad es un indicador grueso. Fue importante al principio, pero ahora la pandemia se gana por puntos. Entonces necesitamos indicadores más finos. Esa sería un poco mi respuesta. No sé si eh, hay más indicadores. Indicadores de movilidad. Eh, tenía, por ejemplo, acá de movilidad, tenemos movilidad Google. También lo podemos mirar, ¿cierto? Y que nos da la visita a ciertos lugares, comercios, tiendas. Y la movilidad Google también tiene su marca muy importante de disminución en el momento que se... No lo encuentro, creo que está aquí. También tiene una disminución muy importante cuando se cerraron los colegios, universidades, y ya después vemos que no es muy significativo. Entonces, naturalmente tuvo un impacto muy importante, pero después no nos está diciendo mucho de lo que está ocurriendo. Al principio, sí, hubo un efecto importante, después ya no mucho. ¿Qué otra movilidad tenemos acá? Bueno, esto es súper importante. Tenemos la movilidad del transporte público, no lo hemos analizado todavía. ¿Ah? No hemos tenido mucho tiempo para analizarlo, pero les puedo mostrar una curvilla, así es que una curva que, bueno, aquí está, por ejemplo, uno tiene acceso a los viajes de ida, la subida y las paradas, ¿ya? Número de viajes entre comuna y comuna. Y aquí todavía no he hecho mucho, pero
hicimos una contribución, sí, que ploteamos todo esto en orden. Entonces, este monito de acá tiene la ventaja de que uno puede correlacionar las comunas vecinas. Si es que uno pone el orden de comuna adecuadamente, entonces uno puede ver en este gráfico qué comunas se relacionan con quiénes. Pues entonces, más o menos obvio, ¿no es cierto? Santiago con Estación Central, Santiago con Quinta Normal, con todas sus vecinas, pues, ¿no es cierto? Y algunas que no son sus vecinas, que aparecen un poquito corridas. Entonces, los hotspots aquí nos están diciendo cerca de la diagonal la comuna con sus vecinas y fuera de la diagonal otras conexiones que pueden existir. Entonces, esto es una herramienta también interesante para hacer más correlaciones. Esos serían los indicadores de movilidad que hemos estado explorando, y quedaría en los permisos, que tampoco tuve mucho tiempo para analizar, que son los permisos de compra y diligencias básicas. Eso vemos que han ido al alza. CIPER sacó un artículo sobre eso, y sería bueno tener disponibilidad de esos datos para analizarlos bien y ver realmente lo que está pasando. Yo quisiera Francisco. tomar alguna pregunta antes de... Sí, eso mismo iba a hacer ahora que estaba revisando algunas de las preguntas, y una de las cosas que ha salido es preguntarte respecto a todos estos indicadores, no sé, de movilidad o de contagiabilidad o de otras variables, ¿cómo eso se puede ingresar, o si se ingresa, no se inserta dentro de los modelos que ustedes construyen? ¿De qué manera se hace eso, o qué tan fácil si se puede hacer para de alguna manera modelar el efecto de las cuarentenas, modelar el efecto de las intervenciones? Ya, súper. Después me recuerda la pregunta, tengo que decir algo antes, que es muy importante para entender esto de las predicciones. Yo creo, aquí está, bueno, no, por favor no miren la matemática, da lo mismo. La conclusión es importante acá. Lo que es importante tener presente es que el corona tiene este tiempo de incubación. Entonces pueden llegar a ser 10 días, supongamos que son como 7 días entre que se atrasa lo informe y todo eso. Entonces, es importante entender que hoy están ocurriendo contagios, es decir, hoy está habiendo personas expuestas, ¿ya? Habiendo personas expuestas. Esas personas expuestas van a desarrollar síntomas en 7 días más. Entonces, en consecuencia, lo que hacemos hoy es lo que va a impactar 7 días más. Lo que medimos hoy es el pasado, ¿ya? Entonces hay un problema, que pasa mucho tiempo, ¿no es cierto?, entre que es como que nos movemos a ciegas. Es lo que le decía a Ignacio en un momento, que es como girar el manubrio en un auto, ¿no es cierto?, donde las ruedas responden segundos después. ¿Ah? Entonces hacemos una acción de control, y entonces la pandemia responde la curva que más rápido responde, la curva de contagio, 7 días después. Y el sistema hospitalario no, porque los enfermos se demoran más tiempo en recuperarse, ¿no es cierto? Aunque tengan síntomas no de mucha gravedad, se demoran 10, 20 días. Entonces los ritmos de la pandemia son súper importantes para, para comprender el impacto que puede tener una acción. Entonces, uno tiene muy poca capacidad de predicción porque está mirando el pasado. La única manera de tener capacidad de predicción es medir, ¿qué cosa? Medir los parámetros del modelo. Los modelos pueden ser todo lo complejos que queramos, pero van a ser R0, van a ser siempre la frecuencia, la probabilidad de transmisión a un contacto, el tiempo de recuperación. Y eso hay que medirlo. Entonces necesitamos esos indicadores. ¿Qué indicadores miden realmente, realmente eso? Todavía no tenemos ni uno, no sabemos. Lo que hacemos es simplemente limitar los desplazamientos, los contactos, las aglomeraciones, ¿no es cierto? Pero ya vemos que no nos resulta mucho, porque la feria es un gran problema, ¿no es cierto? Vamos a ver más rato. El transporte público, naturalmente ahí el nivel de los contactos, ¿no es cierto? El distanciamiento no se respeta. Entonces, la pregunta es, si yo quiero predecir el futuro, yo necesito un indicador que me diga que no estoy cambiando de R0. Entonces, hoy no puedo predecir si es que no tengo ese indicador. Lo intuimos, pero no lo tenemos. Eso yo diría que sería mi respuesta. Quizás me puedes
¿Me puedes recordar si respondí bien la pregunta o no? Sí, claro. Sí. Lo otro que preguntan es, de alguna manera, es cómo, porque acá el modelo de retardos, pero cómo, por ejemplo, ingresar dentro del modelo o integrar el tema de las cuarentenas, porque eh, Ah, buena pregunta. la estrategia en sí que se pueden tomar y cómo integrar eso dentro de los modelos para poder predecir cuál es el resultado de estas potenciales cuarentenas en este brote o en un rebrote, por ejemplo. Ya, bueno, en los supuestos que las cuarentenas respeten una cierta hipótesis, entonces, claro, una primera cosa que hicimos, no importa mucho los detalles del modelo, pero básicamente queríamos saber cuál es el impacto de, y no les conté, pero hay un porcentaje importante de asintomáticos, ¿cierto? Y son ellos los peligrosos, se supone, ¿ah? Porque no sabemos cuál es la capacidad de contagiar, pero son peligrosos porque se supone que contagian. Y hay un cierto número de leves que se nos escapa también y que hacen su vida por diversas razones que podemos conversar. Entonces nosotros lo que hicimos fue, ya, supongamos que, ok, son los sintomáticos y los leves, una fracción de ellos los que se nos escapan. Entonces, un ejemplo de trazabilidad. Si fuéramos capaces de trazar, fuéramos capaces de recuperar una fracción delta de los asintomáticos, de llevarlo a, de pedirle gentilmente que no salgan, ¿no es cierto?, que se queden en sus casas, ¿cuál sería la fracción suficiente para controlar la pandemia? Esa es una pregunta. Y descubrimos que efectivamente pues, existe una solución que significa en trazar 30% de los asintomáticos. Con eso sería factible con los números que teníamos al principio, es decir, con un beta 0033, que es el peor escenario. Y hoy día vemos que hace un tiempo atrás la autoridad efectivamente empezó a trazar los asintomáticos y empezó a aumentar el número de asintomáticos respecto al número de sintomáticos. Ese indicador es bueno, yo lo incorporé, de hecho lo puse aquí, donde lo puse. Ese indicador me parece bien. Es decir, la razón entre asintomáticos trazados y sintomáticos. Y llegar, estamos como en el 20%, si ustedes quieren, en alguna parte lo grafiqué, estamos como en el 20% y el 30% sería como razonable. Esta es la curva azul. ¿Mm? La curva azul la hemos estado siguiendo porque la autoridad hace poco tiempo empezó a hacerlo, hace como 60 días, y tuvo algo acá, pero después de la cuarentena total vemos que esto va para arriba, va como en 0,2. Ese es un buen indicador. Ese es un buen indicador. Eso es lo que puedo responder. No sé si hay algo que se me haya Francisco, escapado. respecto a eso, respecto a los asintomáticos, tú el otro día me mostraste una estimación más o menos de cuál es la real tasa de asintomáticos, porque como son asintomáticos quizás no sabemos cuánto hay. Exactamente. Esa es otra pregunta muy buena también. Sí, existen estimaciones, no es la matemática, porque quizás estamos cansados de matemáticas, pero se puede hacer un cálculo. La persona que yo la primera vez le di un cálculo de estimación de asintomático y eh, con esta metodología que voy a discutir ahora es Ricardo Baeza, que lo habrán escuchado muchas veces en la televisión. Ya, entonces uno puede estimar el número de asintomáticos haciendo una hipótesis sobre la letalidad, que ese otro problema sobre la validez de los datos, en este caso la validez de los datos de los fallecidos. Pero supongamos que los fallecidos que nos han dado, en realidad nosotros tenemos toda una discusión sobre si, bueno, lo que pasa es que en los fallecidos hay sospechosos y el número sospechoso de fallecimiento por COVID es alto. Bueno, entonces nosotros pensamos que en realidad la mayor parte de los sospechosos eh, son, son en realidad COVID, ¿eh? Podemos discutir sobre eso. Entonces, vamos a tomar el número total de fallecidos y si tomamos el número total de fallecidos, sospechosos y confirmados, tienen PCR confirmado, si tomamos eso y hacemos una estimación a la Baeza, entonces encontramos que estaríamos detectando cerca del 25% de los contagios. Y decir que más o menos la mitad de los leves se nos escapan y el 50% sería, el doble serían los asintomáticos. Es decir, que ahora más o menos tendríamos 300.000, más o menos 1.200.000 personas que habrían sido tocadas por el virus. Entonces, claro, también se pregunta qué debemos hacer.
Bueno, y sería bueno tener una manera de censar la población, porque el número de personas que ya han sido tocadas por la pandemia es más o menos elevado. Pero hay problemas técnicos, los biólogos saben mucho mejor que yo esto, que los exámenes son difíciles porque habría que hacer exámenes rápidos y no todo el mundo hace anticuerpos de buena calidad y entonces habría muchos problemas técnicos. Pero sería interesante desde el punto de vista de la comprensión tener esos datos. Eso es lo que podría decir. Perfecto. Oye, y Francisco, y también respecto a esto mismo que estás hablando, porque estos modelos de alguna manera asumen que los recuperados son inmunes, ¿o no? ¿Cómo integrar eso que no Eh, sabemos respecto a la inmunidad o cuánto dura la inmunidad? Bueno, los modelos estos se pueden hacer. Nosotros estamos desarrollando un modelo que es un verdadero dolor de cabeza. Habría que preguntarle a Juan Fran, que toma en cuenta edad, toma en cuenta todo. Pero hay modelos que después de un retardo también te dicen la pérdida de inmunidad y reingresan. Hay modelos que tú puedes hacer donde... Porque en realidad esto no es un modelo, es un artefacto matemático que te hace las cuentas. Entonces tú dices, voy a hacer las cuentas. Y vas a desarrollar una herramienta matemática que va a hacer las cuentas. Entonces en las cuentas tú puedes decir, bueno, estas personas que fueron contagiadas y se recuperaron después de 20 días, después de 3 meses, van a entrar de nuevo en una ecuación que van a ser los susceptibles. Entonces tú haces una ecuación para los susceptibles que actualiza los susceptibles. Y eso lo pone en el computador, entonces con una distribución donde te dice, ya, estas personas con esta distribución, todas tienen cierta probabilidad de perder la inmunidad, entonces las reingreso como susceptibles, que pueden ser nuevamente contagiados. Y eso es relativamente simple de hacer en el modelo. Pero dado el nivel de complejidad que ya tenemos, eh, uno se pregunta cuál es la verdadera motivación para hacer eso. Nosotros estamos más interesados en hacer un modelo por edad. ¿Por qué? Porque sabemos que dependiendo de la edad son la mortalidad y entonces hay que tener quizás un control más fino de la política pública respecto a la edad, porque sabemos que la patología presente de las personas de mayor edad es más importante y el corona exacerba las patologías presentes. Entonces, habría que tener una ecuación que permita tener política pública en función de la edad. Por eso nosotros pensamos que era interesante hacer ecuaciones en una herramienta matemática que te lleve las cuentas por edad. ¿Mm? Eso, básicamente. Oye, te quiero llevar a otro ámbito ahora, en el ámbito porque hemos visto el tema de cómo modelar, la parte como los aspectos más técnicos, pero de alguna manera cómo esto podría informar, porque todos estos modelos de alguna manera son informativos y me imagino que el objetivo final no es solamente hacer un ejercicio matemático, sino que también tratar de informar a los tomadores de decisiones para que de alguna manera puedan tener información que les sirve para generar estrategias la mejor posible. Y hemos visto que hay, o yo al menos he visto que hay diferentes modelos, en un comienzo aparecieron diferentes modelos que tenían proyecciones que eran muy distintas, algunos le apuntaron algo, a otros estaban pero completamente equivocados. Entonces, en ese sentido, como las personas que desarrollan, o los grupos de investigadores que desarrollan modelaciones de pandemia, en este caso de este coronavirus, eh, podrían de alguna manera asociarse o integrarse para informar a los tomadores de decisión. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, es una buena pregunta en realidad. Yo puedo, o sea, yo, uno habla en función de yo creo que hay en la audiencia, hay biólogos, hay distintas personas, ¿no? Depende de dónde uno viene, cuáles son los estilos de trabajo, digamos. Nosotros, eh, bueno, nosotros venimos de la física y entonces la física, yo creo que en toda la disciplina científica más o menos igual, creo que para un problema complejo uno tiene que darse la herramienta y disminuir las posibilidades de equivocarse, pues, sobre todo cuando uno sabe que se equivoca cada rato. Nosotros hacemos modelos de experimento, somos físicos experimentales y hacemos modelos físicos para aplicar nuestros experimentos. Y sabemos que no, tenemos que trabajar bastante para que nuestros modelos de alguna manera den cuenta de los fenómenos que observamos. Entonces, yo creo que los modelos en esto eh, tienen que ser verificados por grupos independientes.
¿ah? Es decir, la probabilidad de que uno se equivoque, como tú lo dijiste, o sea, no es necesario que yo lo pruebe, ¿no es cierto? Son grandes. En consecuencia, a mí me parece que una estrategia sería efectivamente que varios grupos distintos aborden el mismo problema y se junten a discutirlo, ¿no? Eso yo creo que es el método científico. A mí me pasa, y esto es un comentario quizás fuera de lugar, me pasa que me voy a Europa porque soy científico y necesito tomar aire y me voy con muchas ideas, pero me basta una caminada por el pasillo en el SPCI, por ejemplo, para cambiar totalmente mi idea y darme cuenta que el 95% de mi idea era irrelevante o no tenía el asidero que yo pensaba. Entonces, el punto yo creo que es la contrastación, el debate dinámico, así como funciona por lo menos en física, es fundamental, es fundamental. Y por eso yo decía al principio, nuestro interés en esto no es aportar una solución ni nada, sino que decir, mire, estos son los argumentos que tenemos, veamos cómo funciona, a lo mejor nos equivocamos, o a lo mejor por ahí encontramos una beta, o a lo mejor no, o a lo mejor tiene otro una idea mejor. Y entonces, entre todos, pero es importante que lleguemos todos a más o menos a las mismas conclusiones. ¿Mm? Pero yo creo que al final uno tiene que convencerse de que el problema de la aprobación de este virus es intrínsecamente difícil en el sentido de que son ecuaciones que están llenas de retardo. Y yo repito esto, si uno quiere predecir, el, la ecuación misma va a mutar, porque la ecuación, la ecuación tiene esos parámetros y la física o las matemáticas querrán mantener esos parámetros constantes, pero la naturaleza quiere hacer otras cosas. Así que eh, tenemos que ser en ese sentido claros y saber que tenemos que medir esos parámetros y que queremos que nuestros modelos tengan alguna aplicación cuantitativa. Desde el punto de vista cualitativo, no hay problema. Yo creo que los modelos lo hacen bien. Pero si uno quiere ser cuantitativo y hacer con eso política pública, yo diría que habría que chequear, habría que poner varios grupos a hacer lo mismo y habría que esperar que llegaran a la misma conclusión. Y si es que no llegan a la misma conclusión, hay un problema. ¿Mm? Esa sería mi respuesta. Perfecto. Oye, y otra pregunta también que le hicieron al principio, que tiene que ver con cómo estos modelos de alguna manera se podrían utilizar para un potencial rebrote. Si hubiera un rebrote, que mucha gente habla de que no, que el rebrote, ahora salen las noticias, ¿no es cierto?, de que en España, en Cataluña hay algún rebrote, en Barcelona. Entonces, ¿cómo lo aprendido se podría utilizar finalmente para ver lo que, o predecir potenciales rebrotes o ciertas, no sé, medidas o estrategias que se toman pueden de alguna manera manejar ese rebrote y que no pase de nuevo un crecimiento exponencial como el que tuvimos aquí entre, no sé, mayo y junio del recién pasado? Oye, qué buena pregunta. Esa es la pregunta que me hace mi esposa todos los días y, y yo también, por supuesto, me la hago. Entonces, hoy día, pensando un poco, quería hacer un argumento. Tampoco hay que pensar que los modelos la llevan en esto, ¿ah? Hay argumentos simples que podríamos hacer. Entonces, les voy a tratar de hacer un argumento simple, que va a ser discutible, por supuesto, pero miren, entonces, ¿qué es una cuarentena? Entonces, una cuarentena, esa es la pregunta. Si vamos a liberar las cuarentenas, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que tener cuidado si liberar una cuarentena? Como decía Einstein, lo he citado dos veces, uno no puede esperar que salga algo distinto si uno hace siempre las cosas igual, ¿no es cierto? Esa era una de las máximas de Einstein. Si uno se plantea siempre igual, el resultado va a ser el mismo. Entonces, si es que nos planteamos igual que uno planteamos, vamos a tener probablemente el mismo resultado, salvo que tengamos mucha suerte. Pero podría ser que tengamos muy mala suerte también. Ya, entonces hay que hacer algo distinto, ¿cierto? Si queremos controlar los rebrotes. Eso me parece que es bastante obvio. Entonces aquí hice un argumento. La pandemia progresa, por ejemplo, en esta curva roja, es una exponencial. Y lo que nosotros hacemos cuando queremos confinar una cuarentena total, cortamos la curva, hacemos con una tijera, cortamos la curva y mandamos a todo el mundo a sus casas y la pandemia debiera disminuir, ¿cierto? Paulatinamente, exponencialmente. Nos demoramos 70 días, ¿cierto? El ministro dijo hoy día que habíamos pasado de 5.000 a 600 en la región metropolitana, duramos 70 días en pasar de 6.000 a 600. ¿Qué nos espera entonces? ¿Qué nos espera?
Bueno, que si liberamos podemos crecer. ¿A qué velocidad vamos a crecer? Ya sabemos que en nuestra experiencia pudimos decrecer a 70 días. Bueno, no es vivible, ¿no es cierto? Ya, entonces, aquí hice un argumento. La exponencial decreciente, perdón, sería la verde. La exponencial creciente sería la roja. Y lo que uno quisiera, es una posibilidad, es que la curva sube, la cortamos en un número que podamos tolerar, por ejemplo, la capacidad de salud, 5.000 contagios diarios fue lo máximo que pudimos tolerar, sería lo peor que nos puede pasar, la cortamos ahí, eso fue lo que se hizo. Y después esto disminuye con una cierta velocidad, gamma star. Y después, eventualmente, si salimos de la cuarentena, va a aumentar. Si no hacemos nada distinto, va a aumentar y vamos a tener que volver a cerrar. Eso sería lo que uno podría intuir que ocurre. Si uno quiere que esto se mantenga más o menos constante, que no nos pasemos de este número, entonces significa que la razón entre los tiempos tienen que ir como gamma star, beta star. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí tenemos un gráfico de la tasa de crecimiento de la pandemia para una comuna en particular. Vemos que el beta star puede ser 0,2. Vemos que el gamma star puede ser menos 0,5, perdón, 0,5. Y entonces, esta razón nos da entre 0,2 y 0,35. Quiere decir que la razón entre los tiempos abiertos y cerrados es 0,2. Es decir, que podemos estar 20% abiertos y, por ejemplo, 2 días libre y 10 días confinados. Eso es lo que podría pasar. Entonces estamos hablando de eso ahora. La pregunta que es importante es, ¿hasta dónde tiene que disminuir el número de activos para que tengamos un criterio? Porque estas matemáticas no nos dan un criterio respecto del tiempo, sino que nos dan un criterio respecto a la razón entre los tiempos. Entonces, ¿cuánto tiene que ser A-star? Esa es la pregunta. ¿Hasta cuánto tenemos que esperar? Se estaba diciendo hoy día, ¿no es cierto?, que teníamos que esperar 2 semanas más, que el profesor Canals, que es un verdadero experto en esto, había dicho que en 2 semanas más quizás podíamos liberar la cuarentena. ¿Por qué la pregunta, cuál es el A-star que tenemos que elegir? Esa es una buena pregunta. Y yo propongo aquí que un criterio posible tenga que ver con la trazabilidad, porque eso va a ser lo distinto que vamos a hacer si es que se libera la cuarentena. La trazabilidad es lo único, creo yo, que nos puede mantener a raya. Entonces, el A-star va a ser el número de activos que tengamos que la trazabilidad pueda manejar. Si el sistema de trazabilidad es superado por un número de activos muy grande, entonces creo que vamos a volver a vivir la misma situación que estamos viviendo. Entonces, yo creo que ese es el mensaje final. Debiéramos estar hablando de trazabilidad, debiéramos estar hablando de cómo vamos a efectivamente contener esta pandemia, debiéramos estar hablando de cuáles son los indicadores de trazabilidad, debiéramos estar hablando de cuántas personas van a hacer la trazabilidad. La trazabilidad es un proceso muy laborioso y que requiere muchas personas, voluntarios. Se hablaba, por ejemplo, en Estados Unidos que se van a requerir 100.000 voluntarios para hacer la trazabilidad. En fin, entonces, creo que el debate que viene ahora es cómo implementar la trazabilidad. De hecho, sería, claro, lo que uno esperaría como ciudadano común y corriente, que nos estuvieran diciendo cómo vamos a hacer la trazabilidad, ¿no es cierto? Y cómo se van a implementar esas medidas. Porque si liberamos la cuarentena ahora, nos podría pasar que el beta, ya dije, sea 0,2 y el gamma star sea 0,5. Significa que podemos crecer 5 veces más rápido de lo que podemos decrecer. Es decir, significaría que pasaremos por periodos, como dije, de confinamiento muy largo y por periodos de liberación muy corto, aún considerando que los colegios y los liceos, las universidades deben estar cerradas. Entonces eso es un poco preocupante, pienso yo. Pienso que las decisiones están en A-star, cuál es el valor de activos que podemos tolerar en la apertura y cuáles son las medidas de trazabilidad que vamos a implementar. Gracias. Perfecto. Eso sería. Y lo último, para ir cerrando ya por la hora, y para ir volviendo de alguna manera al comienzo y al nombre de la presentación que partía con datos, ¿no es cierto?
¿Qué opinas tú respecto a la disponibilidad de datos que ha entregado el Estado, en este caso el gobierno de Chile, y sobre todo la escala a la que están disponibles esos datos? Ayer estuvimos conversando, de hecho, de estos datos que están disponibles hace poco a resolución de 1 kilómetro cuadrado. Sin embargo, son visualizaciones, pero no están disponibles para que las personas que quieran desarrollar algún tipo de análisis los puedan usar. No sé cuál ha sido tu experiencia y qué opinas, qué es lo que falta todavía, cuáles podrían ser los desafíos para generar modelos que tengan mayor precisión respecto a sus predicciones. Bueno, sí, efectivamente, tuvimos buenas noticias el fin de semana, buenas noticias que deberíamos haber tenido hace mucho, mucho tiempo atrás, ¿cierto? Que son estos mapas georreferenciados, que son, que son una información crucial, digamos, el detalle es crucial para tener el control de la pandemia. Desgraciadamente, como tú decías, no son disponibles al momento que se necesitan. Es extraño. Y yo pienso que, bueno, es un problema de Chile. Lo que la pandemia va a revelar al final, quién lo hizo mejor, lo hizo peor, va a revelar lo que es el país, ¿no? Y Chile es así, pues. Entonces, bueno, habrá que convencer a alguien, ¿no es cierto?, para que libere esos datos, de la importancia de tenerlo y la importancia de darle utilidad. Y a mí me parece que estos datos que salieron el fin de semana, ¿no es cierto?, en bienes nacionales, que nos dicen los contagios, ¿no es cierto?, que existen por cuadrante, son muy importantes y ojalá hayan herramientas como esta y mucho más potentes, porque eso nos va a permitir ir al detalle, ¿no es cierto? Y como tú, Ignacio, también tú me mostraste eso. Ignacio, les quiero comentar que hizo un estudio sobre hacinamiento, ¿cierto? Pues la relación de hacinamiento y contagio, y encontró una correlación importante. Con estas herramientas georreferenciadas uno puede hacer cosas maravillosas y son necesarias porque uno puede ir a tomar medidas en los sectores donde uno... Eso lo saben los alcaldes, ¿eh? Yo no, si hay algún alcalde ahí no le estoy enseñando nada. Uno puede ir a tomar medidas, ¿no es cierto?, en los sectores que uno sabe que están pasando cosas, y estos mapas georreferenciados son una herramienta espectacular para eso. Por ejemplo, Rubén, que está por ahí, está haciendo un trabajo con las ferias. Entonces aquí tenemos los datos georreferenciados de contagio por cuadrante, y las rayitas son las ferias y su longitud. Y bueno, el alcalde Codina ya lo dijo, no es invención nuestra, y todos nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que las ferias, cuando se las compra, y los autobuses son lugares donde las frecuencias de contacto son muy elevadas. Entonces que uno puede ver una correlación muy importante entre las ferias y el número de contagios. Pero, como dice Ignacio también en su trabajo, no es lo único, el hacinamiento también. Entonces lo que debemos hacer ahora es tomar estos datos georreferenciados y correlacionarlos con distintas cosas, y van a haber unos que correlacionan más, otros que correlacionan menos, y eso efectivamente son datos importantes para la política pública, para ir a actuar en sectores donde se sabe que las cosas son difíciles. Y yo creo que sí, desgraciadamente los datos no han estado muy disponibles, y es extraño en un país como Chile, que está acostumbrado, se supone, a catástrofes. Quería decirle también que en el curso de tercero y cuarto medio, para sorpresa y por esa armonía del universo que uno no comprende, también tiene una componente en ciencias poblacionales de sustentabilidad, de resiliencia, que debiéramos efectivamente ser capaces de transmitir a nuestros estudiantes, a los jóvenes, ¿cierto? Porque uno se pregunta, bueno, ¿y nuestros jóvenes por qué no están trabajando en esto, ¿no es cierto? ¿Por qué no están ayudando? ¿Por qué no? Quizá a algunos los dejamos que se arreglen solo y a otros los cuidamos mucho y los sobreprotegemos. No sé, es una última reflexión, bórrela, por favor. Ya. Gracias. Ya, Francisco, muchas gracias por la presentación, súper interesante. Agradecemos también a todas las personas que estuvieron conectadas por entregarnos su tiempo. Y dicho eso, cerramos, ¿no es cierto?, el webinar en este momento, así que nuevamente agradecemos y nuevamente agradezco a Francisco. Lamentablemente no podemos aplaudir, así que voy a aplaudir yo
desde mi parte ahí para agradecerle un aplauso que espero que también sea de las otras personas. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Chao.